Muy buenas tardes, bienvenidos. Arranca Más Vida en Vida Televisión, como cada tarde a partir de las 4. En este momento estamos ya pendientes de la actualidad, de muchos temas que han sido noticia durante el año pasado y que lo están siendo este año. Uno, y lo vemos de las últimas horas y los últimos días, las batallas que hay por el control de los medios de comunicación, también de las plataformas y también de gente que se está dando de baja de algunas de ellas. Y, ¿por qué no?, el presidente del gobierno, que la semana pasada hablaba de los que llevaban la tecnología a unos extremos que para él no eran democráticos. Bueno, pues hoy hablaremos de ciberseguridad y ciberdelincuencia y lo haremos con Salvador Gamero, ciberinvestigador de Detectivia. Otro de los temas que nos ha traído durante bastante tiempo es la ocupación. Decayó el decreto esta semana pasada, el jueves, en el que, entre otras cosas, había que frenar los desahucios y, por tanto, generaba también, según algunos expertos, más problemas de ocupación. Hablaremos del problema de la ocupación, cómo está ahora y cómo se prevé para este año, con el portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación, Ricardo Bravo. Y tendremos a Javier Esteban, compañero periodista del Economista. Él escribe mucho sobre empleo en El Economista y, además de publicar bastantes libros sobre ello, haremos un análisis de cómo ha sido el mercado del trabajo el año pasado y qué se espera a nivel de empleo para España en este año 2025. ¿Nos acompañan? Una horita por delante. Este año se ha hablado y se seguirá hablando mucho de empleo, de capacitación, de personas que se van al paro, que cada vez son menos, pero el paro es más intenso porque trabajan menos días. De todo ello se habla en libros importantes. Uno de ellos es de nuestro compañero del Economista, Javier Esteban, se llama Algoritmos, renuncias y otros mitos del empleo. Javier Esteban, desde la redacción del Economista, buenas tardes. Buenas tardes, Jaume. Muchas gracias por la invitación. Habida cuenta que en el año 2024 ha habido algunas distensiones en los datos de empleo, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son tus previsiones para este 25? Bueno, vamos a tener por un lado mucho frente político con el tema de la reducción de jornada y el salario mínimo interprofesional, que como sabéis están enfrentando ya, digamos, a frente abierto al Ministerio de Economía y al Ministerio de Trabajo, el ala socialista y el ala de Sumar. En el Ejecutivo yo creo que va a ser algo que va a marcar mucho la actualidad y sobre todo va a crear bastante incertidumbre en las empresas, porque no sabemos, hay que negociar muchos convenios y muchos acuerdos, tendrán que adaptarse a los nuevos horarios y eso va a ser bastante complejo, va a ser uno de los grandes desafíos. Luego, ya en terreno económico más puro, tenemos unas previsiones muy optimistas de crecimiento económico y está por ver cómo se traslada eso a la creación de empleo. El año pasado también eran buenas y la creación de empleo pues tampoco fue tan intensa como cabría esperar. Yo creo que este año seguiremos una tendencia de una creación bastante fría para lo que podría ser o lo que ha sido en los años precedentes. Entonces yo creo que este año va a ser un poco de transición, realmente en materia laboral, sin realmente grandes reformas en materia de productividad, fiscalidad, que quizás sean más importantes para mejorar la creación de empleo. Pero bueno, va a ser un año sobre todo marcado por mucho ruido político también, que eso también va a afectar. Y quizá una economía no tan fuerte, por lo menos en términos laborales, como deberíamos estar en estos momentos. Desde la implantación, Javier, de los fijos discontinuos, siempre hemos hablado de que hay una bolsa. Los fijos discontinuos antes eran una cantidad marginal, podemos decir, ahora son muchos. Entonces, cuando se apuntan al paro porque no están trabajando en esos meses o en esas horas, no se les contabiliza. En fin, es como una especie de maquillaje que se producía. Pero los fijos discontinuos ya están aquí. Se prevé que haya menos contratos laborales de cortos periodos y que el empleo que hay, sobre todo el juvenil, ya no sea mucho más el que crezca, es decir, o cortos contratos o salir fuera de España a trabajar. Bueno, lo que estamos viendo con los picos discontinuos, yo siempre he hablado, bueno, hay una polémica muy importante, como apuntas tú, con su impacto, los datos de paro, pero yo siempre he llamado la atención sobre que son un síntoma de volatilidad. Los picos discontinuos existen desde hace décadas, pero realmente desde la reforma laboral son muy volátiles. De hecho, no solo los picos discontinuos, también otro tipo de contratos que se supone que son indefinidos han perdido estabilidad. Por un lado tenemos un mercado laboral en que hay menos temporalidad y eso es bueno, es positivo, pero también tenemos un mercado de trabajo que sigue realmente, aunque haga menos contratos temporales, digamos la volatilidad o la precariedad que se asociaba antes al empleo eventual se ha trasladado también al empleo indefinido porque, a fin de cuentas, es nuestro modelo productivo. Dependemos mucho de actividades estacionales,
tareas de corta duración, y eso realmente no se ha corregido completamente. Entonces, yo creo que para este año hay que seguir avanzando un poco en la línea de intentar crear empleo estable, pero eso no es tan fácil. También Apunta, tenemos el tema de claro, que fuera de otros países, en otros países europeos hay una enorme demanda de trabajadores. claro. Tenemos países como Alemania, Holanda, que tienen más vacantes de empleo que número de parados. Es un hecho que a nosotros nos parece algo completamente inasumible. Entonces, va a haber una tensión posiblemente hacia los jóvenes que se vayan fuera. No sabemos hasta qué punto, no sabemos cuál será el nivel, pero creo que ese va a ser la clave. En los próximos, no solo este año, sino quizá en los próximos años. Hablabas de la reducción de jornada y del aumento del salario mínimo. Esto muchos empresarios dicen que hay que vincularlo a la productividad. ¿Cómo está la Ujú. productividad en España? ¿Se ha conseguido mejorarla? Hay muchas métricas de productividad y en términos macroeconómicos, las que hemos publicado en el periódico, siempre dicen que estamos perdiendo productividad. Realmente no estamos creando. Nuestro país es de los que tienen la productividad más débil por varios factores. Uno de ellos es que los salarios los sueldos están subiendo mucho más que la productividad. Por un lado, porque hay una demanda hay ciertos problemas de mano de obra, también hay una subida de la inflación muy importante y también está la presión que ha ejercido las políticas públicas como el SMI. Ha aumentado los salarios y los costes laborales, que ahí no son los salarios, ahí hablamos de cotizaciones, fiscalidad, que también han afectado. Y eso realmente es un problema digamos, para la capacidad de crear empleo. Claro. Tenemos también un agujero, podríamos decir, en el marco laboral. Leí uno de tus textos esta semana. Se desperdicia el 20% de la mano de obra por la holgura laboral. ¿Puedes explicarnos un poquito este concepto? Es decir, yo lo entiendo como que hay un perfil de muchos ciudadanos que no están preparados o que no se han formado para los huecos que quedan, y hay otros que están trabajando en empleos que no corresponden a ellos, ¿no? ¿Eso es la holgura laboral? Más o menos, es una métrica que tiene muchas lecturas. Realmente la locura laboral es la suma de parados, de personas que no trabajan y están dispuestas a hacerlo, pero no computan como parados en las estadísticas normales, es el modelo que hay, y luego están los subempleados, gente que está trabajando por muchas menos horas de las que podría. Entonces, se explica, pues, hay un desencaje muy importante entre, digamos, la oferta de trabajadores y la demanda de mano de obra. Puede ser, por un lado, por temas de formación, como apuntas, preparación, o también por temas de que las empresas realmente pues, no están, digamos, aprovechando bien o no están desarrollando sus políticas de contratación aplicadas al empleo disponible. Factores, por supuesto, están las políticas de formación, las políticas de educación, pero también influye mucho que las empresas sean capaces de crear empleo. Y eso es un factor que muchas veces olvidamos, que no solo las empresas no crean empleo mágicamente, Claro. necesitan un marco regulatorio fiscal que lo facilite. Y eso es uno de los problemas que yo creo que en este país todavía tenemos bastante pendiente para conseguirlo. Claro, hay algunos empleos que el mercado laboral los necesita, no sé si ahora es más tecnológicos, por ejemplo, pero también yo veo que hay mucha falta de profesionales de muchos oficios, mecánicos que están sin trabajadores, Claro. por ejemplo, conductores de autobuses que en cuanto sacan el carnet los contratan. No hablamos solo de grandes formaciones, ¿no? Hablamos de muchos oficios. Una de las mayores demandas o de los mayores, digamos, agujeros que tenemos en el mercado laboral, y es un tema recurrente, es el tema de la formación profesional, de la formación para empleos de cualificación media alta, pero muy especializados. No hablamos solo de carreras universitarias o empleos tecnológicos punteros, estamos hablando también digamos, de empleos clave para transformar la economía. Tenemos un modelo productivo que no solo tecnología, evidentemente, tenemos un modelo en que también trabajamos sectores en la hostelería, el comercio, que ahí necesitan perfiles cada vez más cualificados para que esos sectores se modernicen. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta que no solo es empleos de muy alta cualificación, empleos precarios en función de la cualificación de los trabajadores. Hay que hacer una revisión muy clara de cómo preparamos a los trabajadores de la mejor forma en todos los sectores. Y no solo, y eso es un problema que creo que siempre hemos tenido en España y que nos lo dicen mucho. Nos dicen mucho que tenemos que apostar por la formación profesional dual, por la educación pegada al mercado laboral. Y eso es una asignatura en la que se ha avanzado en los últimos años, se sigue avanzando, pero estamos muy lejos de la media europea y de países como, por ejemplo, Alemania u Holanda.
esos 2, 3, 5 millones de personas que posiblemente están ganando poco, están trabajando media jornada porque el empleo que están ocupando no corresponde a lo que ellos se sienten más formados, pero no técnicamente para ese empleo. Si consiguiéramos una mejor formación constante, estaríamos también dando más rentabilidad, más rendimiento a las empresas y, por tanto, más salario, ¿no? Evidentemente, las empresas también tienen que darse cuenta de que un trabajador mejor formado, y no solo formado de entrada, es decir, no solo que venga mejor preparado con una mejor titulación, sino una persona que viene y que es capaz de a lo largo de toda su carrera profesional ir evolucionando, ir aprendiendo, es un valor añadido Claro. y es una inversión a futuro. Pero también los trabajadores tienen que darse cuenta de eso. Tenemos que darnos cuenta todos de que tenemos que actualizarnos continuamente, porque eso es un valor agregado a nuestra propia cualificación. Hay una tendencia, quizá, y siempre se habla mucho de la formación de los jóvenes, pero no se habla de la formación de las personas que llevan décadas trabajando, de las personas de 40 o 50 años, que parece que a partir de cierta edad ya estás amortizado. Y eso ya no es así, ya no funciona así, ni va a funcionar en España, ni funciona en el resto del mundo. Eso es la idea de la formación continua a lo largo de toda la vida profesional es un tema en el que hay que empezar a pensar y trabajar muy en serio. Claro. De todas maneras, desde la redacción del Economista nos atiendes, Javier, después de publicar hoy otro artículo que me ha frapado. El paraíso nórdico esconde un purgatorio laboral sorprendente y parecido al de España. O sea que, en lugar de corregir nosotros respecto a cómo lo hacían los nórdicos hace unos años, ¿ellos nos han copiado? ¿O hay alguna tendencia que hace que el mercado de empleo en Europa se esté empeorando poco a poco? El problema del mercado laboral nórdico es que realmente tiene mucho de imagen, ¿no? Pensamos que hay países que van muy bien, pensamos en el ejemplo noruego, el ejemplo danés, por extensión en el ejemplo sueco o en el ejemplo finés, que es de los que hablo yo en mi artículo, y realmente son mercados bastante ineficientes. Tienen un problema su problema es diferente al de España, sus síntomas son muy parecidos. Hablábamos antes de holgura laboral, tienen una holgura laboral, es la holgura laboral que más se acerca a la española. Es decir, tiene una tasa de paro del 8-9% casi entre los dos, un subempleo, Finlandia tiene más subempleo que España, y luego en el tema de los inactivos nos superan. Entonces, son datos bastante sorprendentes, aunque el fenómeno es un poco diferente. Ellos lo que tienen es una población muy envejecida, demandan mucho, son muy dependientes del sector servicios, del sector público, y realmente ellos tienen un problema de falta de mano de obra, también tienen un problema que nosotros en eso creo que lo estamos haciendo bastante mejor que ellos. Ellos no están consiguiendo, demandan mucha migración, pero no consiguen atraer a la inmigración, y eso es un problema que tenemos, que nosotros más o menos la inmigración hace una aportación positiva al PIB. En su caso parece que no está funcionando igual, y eso es uno de los factores que yo creo que tener en cuenta, que muchas veces nos comparamos con países que no son tan maravillosos ni tan comparables a nosotros. Pues nos quedamos con este último libro tuyo, Algoritmos, renuncias y otros mitos del empleo. Y luego, el mundo del trabajo está viviendo grandes cambios. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de verdad? Así a vuela pluma. ¿Hay más mito o más verdad en estos cambios? Hay de todo, pero realmente el problema es un 50-50. En las grandes transformaciones que hemos vivido en los últimos años, hemos visto mucho humo, muchas promesas, muchas revoluciones continuas. Cada semana nos venden una revolución continua, pero también hay un pozo de verdad que en algunos casos es mayor que en otros, que hay que tener muy en cuenta, porque realmente está cambiando cosas que de una forma quizá que la economía ya no es como antes de la pandemia ni como hace 5 años, y eso es un factor que hay que tener en cuenta. El escenario ha cambiado bastante más de lo que parece. Javier Esteban, experto en tema laboral desde El Economista. Gracias por atendernos. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Marqués de Oliva, aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina, primero aprensada y recogido a mano. Oro líquido, Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. Detrás de cada noticia hay un secreto. En Moncloa.com revelamos lo que otros callan. Polémicas, filtraciones y análisis sin censura. Te lo contamos todo, sin filtros.
Moncloa.com. Economía, tecnología, energía, banca, IBEX 35, mercado continuo, innovación. En mercados.es analizamos el presente y te anticipamos el futuro. Información que impulsa negocios. Mercados, porque lo que no son cuentas, son cuentos. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo para paladares exigentes. De la mano de Raúl Pérez, el mago, elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio, edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. Tu estilo de vida define tu bienestar. En vida.es te damos consejos sobre salud, cultura, belleza, lujo y gastronomía para que vivas de forma plena. Da el primer paso hoy. Visita vida.es. Marqués de Oliva, aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina, primero aprensada y recogido a mano. Oro líquido. Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. Detrás de cada noticia hay un secreto. En Moncloa.com revelamos lo que otros callan. Polémicas, filtraciones y análisis sin censura. Te lo contamos todo, sin filtros. Moncloa.com. Economía, tecnología, energía, banca, IBEX 35, mercado continuo, innovación. En mercados.es analizamos el presente y te anticipamos el futuro. Información que impulsa negocios. Mercados, porque lo que no son cuentas, son cuentos. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo para paladares exigentes. De la mano de Raúl Pérez, el mago, elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio, edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. Tu estilo de vida define tu bienestar. En vida.es te damos consejos sobre salud, cultura, belleza, lujo y gastronomía para que vivas de forma plena. Da el primer paso hoy. Visita vida.es. Mucha gente recibimos llamadas que sabemos que son de cualquier cosa menos algo positivo para nosotros. Nos avisan, cuidado, no cliques este enlace que te han mandado, aunque se parezca mucho al de tu banco. Pero luego hay mucho más detrás. Ahora se ha hablado mucho de los 40 y tantos datos o 50, según dicen que hay que dar cuando te registras en un hotel. Y dicen, bueno, es que ciertos hoteles no tendrán un sistema de seguridad potente para evitar que mis datos vayan por ahí por la nube. Dicen, sí, no se preocupe que el gobierno lo controla. Y luego ves que hay algunas empresas o entidades gubernamentales que también tienen el mismo problema. Que llega alguien, un hacker, y les secuestra unos datos y pide
un dinero por ellos. Bueno, vamos a hablar más enteramente de ciberseguridad y cómo se presenta este año 2025 para los grandes expertos. Por ejemplo, en Directivia, un ciberinvestigador de referencia es Salvador Gamero, que está aquí con nosotros esta tarde. Salvador, muy buenas tardes. Salvador, Buenas tardes. Cuando hablamos de ciberseguridad, a todos se nos va un poco la cabeza y pensamos en grandes delitos y en cosas que igual no proceden, ¿no? Para vosotros, ¿qué es la ciberseguridad? Grandes delitos y pequeños delitos, ¿eh? A nivel doméstico se producen diariamente miles y miles de pequeños delitos. La ciberseguridad a mí me gusta marcarla dentro del ámbito de la seguridad de la información. Cualquier información al final navega por el ciberespacio. Simplemente llevando un teléfono en el bolsillo que activa el micrófono cuando no sabemos cuándo, pues ya puede formar parte del ciberespacio cualquier conversación del mundo analógico. No sabemos si a través de nuestro smartphone, del que está con nosotros, o de cualquier cámara por la que vayamos por la calle y que pueda recogernos. Es decir, la ciberseguridad ahora mismo es transversal a todo lo que es la vida que nos rodea, desde una ecografía que se sube desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Así que, y tanto grandes empresas como particulares, ¿eh? Podemos hablar de temas muy, muy domésticos. Así para amplio general, luego ya vamos a tema más concreto. Yo a mis hijos les decía en su momento y me decían que era un poco bestia. Digo, oye, ¿tú estás ahora mismo por internet? ¿Tú enseñarías tu ropa interior ante 2 o 3 campos, Santiago Bernabéu y Camp Nou juntos llenos de gente? Pues es lo que estás haciendo en internet. ¿Es una comparación demasiado bestia o vendría a ser eso? Bueno, el número de visitas que se puede llegar a producir a través de internet, yo creo que es infinita, ¿vale? Porque internet no olvida. Se habla mucho del olvido, del derecho al olvido, pero internet no olvida. Una vez que subimos un contenido o que un contenido se filtra, ese contenido va a persistir siempre, porque se puede publicar en países que no tienen una legislación en la que nosotros podamos eliminar esa información, y va a persistir siempre. De hecho, uno de los temas que ahora en este año 2024 nos han pedido muchas veces ha sido investigar pues contenido sexual explícito. Sé que estamos en una franja horaria que hay que tener cuidado, pero contenido sexual explícito que se comparte en grupos adultos supuestamente controlados y que termina fuera de control. Entonces, en muchas páginas web de contenido para adultos, a través de comentarios se organizan para intentar desvirtualizar, es decir, intentar ponerle nombre y apellido, dónde vive, dónde trabaja esa chica que ha subido un contenido, en principio, que grabó para un disfrute de un ámbito controlado, y que de repente se encuentra con miles de personas que quieren saber quién es para pasarse por la tienda en la que trabaja, a verla, y son situaciones muy desagradables, muy molestas y, bueno, que son delitos directamente. Efectivamente, los delincuentes sexuales, los depravadores en internet se ponen las botas, no solo con mayores, sino también con niños y, como tú bien dices, buscando las 1000 maneras, ¿no? ¿Cómo se puede frenar eso? ¿Qué normativa hay? Ya me dices que en varios países es distinta. Al final, esa foto tuya, mejor que no la publiques. Si la vas a publicar, ¿sabes hasta dónde puede llegar el peligro? ¿La gente lo sabe? Bueno, creo que no lo sabe, porque encuentra situaciones de personas adultas, e incluso con una titulación académica, con cargos de responsabilidad en el Estado, en banca. Recuerdo muchos temas, ¿no? Yo qué sé, el entrenador del Málaga, personas concejales de ayuntamiento, ¿verdad? Etcétera, que son temas que se han hecho muy, muy mediáticos. Yo de temas particulares de mi despacho que hemos llevado, puedo decir también, muchas personas supuestamente muy influyentes y con mucha preparación, y que terminan dejándose llevar por un calentón, y que comparten un contenido, pero ya simplemente sin compartirlo también te puede ocurrir. Claro. Ya, bueno, ten en cuenta que con la inteligencia artificial y con la deepfake te pueden hacer un vídeo pornográfico tuyo, simplemente con el contenido que estamos viendo ahora mismo tuyo en televisión. Hombre, tú y yo al menos no sé si ganaría mucho desnudo ahora mismo, casi mejor que me tapen, pero bueno, esa es otra excusa que da la gente. Hombre, si no tienes miedo a nada, pues tú puedes dar tus datos, ¿qué va a pasar con ellos?
Efectivamente. No, para nada, para nada. Eso es, por favor, eso es muy importante, muy importante. Nuestros datos son fundamentales para los malos. Tenemos una línea para víctimas de suplantación digital. ¿Esto qué significa? Hoy te llega una oferta laboral y tú le das tu DNI y tu cuenta bancaria para que te ingresen la nómina, ¿verdad? Algo que es habitual, tenemos que mover los datos. Obligatorio, además. Pero resulta que se produce una filtración o es un engaño o se produce una filtración en ese sitio, ¿vale? Una filtración no tiene por qué ser un hacker muy malo. Claro. Aunque hay un trabajador goloso que copie y pegue la base de datos en un pendrive y se lo lleve, pues ya es suficiente. Y entonces, ahora engañan a un tercero y ese tercero, los datos que le dan de quien está interactuando con él eres tú. Por lo tanto, el que le has engañado para todo eres tú. Y a ti te va a llegar un policía, un guardia civil, claro, un MOSU, una China a la puerta de casa con una receta diciendo: está usted acusado de haber cometido un delito. Y tenemos que demostrar nuestra inocencia, ¿eh? Ojo, no vale con decir demuestre usted que yo lo he hecho, porque a todos los efectos la cuenta bancaria que se ha creado ha pasado unos supuestos controles de conoce su cliente, de KYC, de la banca, que supuestamente son infalibles, pero cientos de casos diarios que tenemos que defender a los clientes investigando para demostrar que ellos son inocentes y que hay otro culpable, pues normalmente en otro país, otras veces en este. Estábamos hablando antes de la parte sexual. Hay una parte que preocupa a muchas personas ahora, que son esas estafas del amor. Cada vez vemos más casos y vemos en las televisiones que aparecen personas que dicen: sí, yo fui estafado o estafada por Brad Pitt o por una actriz americana y le di muchos millones de euros o muchos miles de euros y quiero denunciar el caso para que otros no sufran esto. Y luego ves que otros estaban en la misma. ¿Tan fácil es engañar a la gente de esta manera? Es una estafa demoledora, porque aparte del daño económico, que todo el mundo piensa que va a pagar lo que le sobra, pero hay ocasiones donde hipotecan la casa, donde venden la vivienda, incluso una vivienda familiar, porque hay víctimas que viven en pareja o en familia y se gastan los ahorros de toda la familia. Y bueno, también juegan mucho con la soledad. Después, una vez que se descubre ese engaño, aparte del daño económico, el daño emocional tiene un riesgo de, lo siento, hay que decirlo, de suicidio, de tomar malas decisiones posteriormente, es importante, porque la vergüenza que se siente es tal, la sensación de soy tonto, soy tonta y demás es muy importante. Claro. Pero realmente no es así. Realmente es que tienen expertos en psicología que estudian nuestro análisis. Es una propia inteligencia artificial la que analiza nuestra conversación y nos va llevando hacia un sitio que es muy difícil no caer en ese engaño. Me has citado dos veces la inteligencia artificial. Igual que Internet para lo bueno es perfecto, como para la salud, para lo malo estamos viendo lo que es. La inteligencia artificial ahora mismo incipiente, dentro de 5 años tú y yo estaremos diciendo que ha sido peor el remedio que la enfermedad. ¿Ha sido, perdón? Peor el remedio que la enfermedad. Es decir, la inteligencia artificial se puede utilizar muy bien, por ejemplo, para generar datos y para evitar problemas de catástrofes o para la salud, de nuevo. Pero para los malos va a ser mucho mejor avance para ellos, les va a ayudar mucho más. Sí, bueno, es una herramienta. La herramienta siempre, los buenos tenemos una legislación que cumplir, una normativa, claro, una ética. Ellos no tienen ética, se saltan las normativas, se saltan la legislación, se saltan las fronteras, por lo tanto, evidentemente, igual que existe ChatGPT, existen IAs malignas, ¿vale? Que por 60 euros al mes, pues te generan malware, te generan phishing, te generan ciberataques y, bueno, es un producto realmente económico para el beneficio que nos puede dar. Por ejemplo, están utilizando simplemente un filtro de Instagram, que una cara tuya sonriente la ponga triste y haciendo pucheritos, no llorosa, pues lo utilizan para dar pena y decirle: mira, tengo un problema enorme, por favor, ayúdame, que económicamente estoy muy mal, que... Claro, te conmueve el corazón y le mandas 100 euros, después otros 100, después... Y al final te la están liando. Hay que tener en cuenta que eso puede llevar a males mayores, porque estamos haciendo transferencias bancarias a delincuentes. Después nos pueden también comunicar diciendo: oiga, usted está involucrado en una red de blanqueo. O sea, es conveniente hacer la investigación y denunciar. Porque si no somos víctimas, ¿qué somos? O sea, alguien que ha mandado dinero a una organización criminal, si no es una víctima,
qué es. Hay que explicárselo bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, ojito cuando decís, bueno, 100 euros da igual, no pasa nada, que se quede ahí y ya está. Eso va más allá de todo ello. Pues mira, yo para arrancar este año 2025 y para terminar, me gustaría que desde Detectivia, por la experiencia que tenéis, Salvador, nos contaras un top 5, top 10, el ranking de las estafas a las que hay que estar más atentos este año 2025. Sobre todo, hay que tener una precaución extrema con nuestros propios datos para no ser víctima de una suplantación de identidad a la hora de engañar a terceros. Bien. Hemos llegado a ver ahora unas estafas que están estas navidades muy interesantes, que es una estafa a 3 bandas. Es decir, yo soy el estafador, vamos a suponer, te vendo un producto a ti y le compro un producto a un tercero. Sí. El tercero me manda el producto, una skill, vamos a poner que sea una peluca, ¿no? Ya que estoy yo calvo, una peluca de un juego, unos botines, una skill es algo intangible, pero que tiene un valor económico y que la gente lo paga, y a ti te vendo una PlayStation, ¿vale? Perdona la publicidad, te vendo una consola, te mando una consola. Sí. Yo, a ti no te la mando y te digo a ti que le pagues al otro, al que me ha vendido a mí. El otro cobra. Yo me quedo con la peluca, vamos a ponerle, con esa skill, y tú no recibes la consola. Por lo tanto, tú al no recibir la consola, demandas al que le has pagado. A mí no, demandas al otro. La consola era un entretenimiento, una cortina de humo. Sí, era un juego de trileros. Yo lo que tengo es una skill que después vendo. Y os dejo a ustedes dos pleiteando. O sea, que esos dos son los perjudicados ante el listo, que es el que se ha llevado la pasta y la peluca que quería. Exacto. Esa es una de las estafas que se han visto más estas últimas Navidades. Sí. Y bueno, es muy importante mirar nuestra huella digital en Internet, ver qué hay de nosotros, porque al final, detrás de todas estas suplantaciones normalmente hay personas reales, perfiles reales. Recomiendo tener los perfiles de redes sociales cerrados, algo que las nuevas generaciones sí están haciendo. Y que, bueno, en Facebook ves pocos perfiles cerrados, en Instagram, TikTok sí los ve la mayoría, aunque después admiten a todo el mundo. Pero bueno. Claro. Sí, eso es importante. Después el tema, hombre, de la inteligencia artificial va a tener una presencia cada vez mayor en todos los órdenes de la vida. Por lo tanto, tanto para prevenir la delincuencia como para investigarla y sobre todo para cometerla. Claro. Porque podemos clonar voces, podemos clonar vídeos, podemos hacer lo que queramos. Y bueno, si se pueden hacer vídeos pornos de cualquier persona, mucho menos enviarlo nosotros, ¿no? Claro. No creo que sea una práctica apropiada. Volvamos al vivo y directo. Sí. Bueno, veo que tenemos muchas que irán pasando. Y si te parece, durante este año 25 iremos marcando los peligros cada vez que os vayáis encontrando con alguna de ellas de forma más profusa, ¿no? Que seguramente habrá algún caso incipiente y luego vemos que se produce una avalancha de esos casos. Los iremos contando gracias a Detectivia. Muchas gracias por estar con nosotros, Salvador Gamero, ciberinvestigador, y nos vemos en la próxima. Desde Detectivia, un saludo. Muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Aquí en Más Vida tenemos más contenidos. Esperen un segundo y continuamos. Marqués de Oliva, aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina, primero aprensada y recogido a mano. Oro líquido, Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. Detrás de cada noticia hay un secreto. En Moncloa.com revelamos lo que otros callan. Polémicas, filtraciones y análisis sin censura. Te lo contamos todo, sin filtros. Moncloa.com. Economía, tecnología, energía, banca, IBEX 35, mercado continuo, innovación. En mercados.es analizamos el presente y te anticipamos el futuro. Información que impulsa negocios. Mercados, porque lo que no son cuentas, son cuentos. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo para paladares exigentes.
De la mano de Raúl Pérez, el mago elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio, edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. Tu estilo de vida define tu bienestar. En vida.es te damos consejos sobre salud, cultura, belleza, lujo y gastronomía para que vivas de forma plena. Da el primer paso hoy. Visita vida.es. Marqués de Oliva, aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina, primero aprensada y recogido a mano. Oro líquido. Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. Uno de los problemas más acuciantes en nuestra sociedad y de los que tratamos aquí en Más Vida es en concreto la vivienda. La falta de vivienda para muchos y el problema de los precios. Hay muchas aristas y muchos aspectos que comentar de ello. Hoy nos vamos a centrar en algo que es sangrante para las personas a las que afecta y que muchas veces en la sociedad parece como que no va conmigo hasta que llega alguien de la familia. Hablamos de la ocupación y la inquiocupación. Saludamos ya esta tarde a Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Ricardo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Siendo la vivienda un gran problema, la ocupación parece que en muchas tertulias es como algo que a mí no me afecta, pero luego hemos visto casos de personas a las que, afectando a alguien de la familia, han dado la razón a muchos de vuestros postulados. ¿Esto está ocurriendo muy frecuentemente? Pues mira, ante todo hay que poner por delante qué es lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Y es que tenemos una campaña de invisibilización por parte de una parte de la sociedad y del arco parlamentario sobre el problema que nos acucia. La negación es total, incluso habiéndonos tenido en sus despachos sentados. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo por visibilizarnos y por solicitar medidas es ímprobo y esperamos que durante este 2025 llegue a buen puerto, porque efectivamente mucha gente que nos negaba hace unos meses o hace unos años, actualmente no ha quedado más remedio que aceptar cuál es la situación y el problema que estamos viviendo hoy en día. Esperábamos mucho de una última reforma que se iba a proponer, que se votó, y dicen que ahora en 20 días se pueden producir algunos desahucios. Primero, ¿la justicia está como está? Segundo, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué es lo bueno y lo malo de esta reforma? Bueno, vamos a ver, es que en realidad hay muchas propuestas legislativas, ninguna de ellas actualmente está en funcionamiento para proteger los derechos de los propietarios y de los afectados por ocupación e inquiocupación. Por un lado tenemos una ley en el Congreso que está paralizada y está paralizada por la Mesa del Congreso, se aprobó en el Senado y es sobre la ocupación y por la convivencia pacífica. Y esta propuesta solucionaría en parte los problemas derivados por los fenómenos de allanamiento y usurpación, que son la típica patada en la puerta de viviendas de grandes tenedores y también de particulares. Y luego, por otro lado, tenemos una serie de medidas, por ejemplo, una propuesta del PNV que se aprobó, pero que se ha derogado por un decreto que lo que pretendía era agilizar los procesos de este tipo de ocupaciones en cuestión de 15 días. Y luego, por otro lado, tenemos el decreto del escudo social que lo que hace es paralizar todo tipo de desahucios. ¿Qué pasa? Que a partir de este decreto es cuando la inquiocupación empieza a crecer exponencialmente. Actualmente no hay ninguna ley que nos proteja a nosotros, hay una ley de vivienda que todavía no está en aplicación porque está en el Constitucional y lo que venimos reclamando son medidas legislativas que a nosotros también nos protejan.
pero no nos escuchan. Hablamos de ocupación y de inquiocupación. Hay quien dice que la inquiocupación no debería tratarse como ocupación. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, Jaume, vamos al concepto etimológico, ¿no? En el momento en el que una persona está en una vivienda sin ningún título que la habilite para estar ahí, bien sea porque se acaba el contrato, bien sea porque no ha cumplido el contrato, pues es que es más que evidente, ¿no? La ocupación se define como aquellas personas que están en un inmueble sin tener la titularidad, ni siquiera tener un título habilitante. Por lo tanto, aquel que deja de pagar y sobre todo voluntariamente, por supuesto que pasa a ser un ocupa y en este caso sería un inquiocupa. Había unas épocas en las que alguien dejaba de pagar porque no podía, pero luego se buscaba una solución. Hablando con expertos de agencias inmobiliarias nos dicen que hay algunas claves a tener en cuenta. Cuando alguien viene y te adelanta 2 meses, pero los datos que te confía no son exactamente los que tú necesitarías, o luego cuando te pide que los servicios los des de alta tú como propietario y no ellos, pues agua, luz y gas. En estos casos puede haber ya unas ganas de intentar pues saltarse la ley por parte del que alquila, o no es habitual y por tanto no podemos generalizar. Pues mira, por supuesto no vamos a generalizar, vamos a considerar que por supuesto. Claro, el problema aquí es cuando un inquilino lleva ya meses sin pagar, ¿cuál es el trámite a realizar? Ya que no podemos, según la ley, considerarlo ocupa, pero para ustedes sí es un ocupa. ¿El trámite es el habitual, esperar X meses y meterse en un proceso judicial? ¿Cómo funciona? Pues mira, siempre se suele dar un periodo de súplica, ¿no? Que son como 3 meses esperando a que puedan realizar el pago, ¿no? A partir de entonces nosotros lo que hacemos es recomendar siempre que se ponga una demanda por lo civil, que es el proceso más efectivo, aunque fíjate, estamos ahora hablando de periodos de 3, 4 y hasta 5 años para la recuperación de una vivienda alquilada. Por supuesto, tiene que haber una denuncia y tiene que haber un trámite judicial que lamentablemente es muchísimo más largo de lo que todos estamos esperando. El aspecto de la vulnerabilidad que se comentó en la pandemia, ¿quién la tiene que demostrar? ¿El inquilino que no paga o el propietario que no hay vulnerabilidad? Pues mira, qué buena pregunta. Pues efectivamente es el inquilino quien tiene que demostrar su vulnerabilidad, pero es que es muy fácil. Es que hoy en día la mayoría de la sociedad española se podría declarar vulnerable. Fíjate, estamos hablando de ingresos familiares inferiores a los 1.800 euros. Es decir, yo calcularía que en torno al 40 al 50% de la población española está bajo el umbral de estos ingresos. Pero si encima tienen hijos o si encima tienen personas a cargo, podemos hablar de hasta 2.200 euros de ingresos y ser vulnerables. En esta situación, la mayoría de los propietarios nos encontramos también en esta misma situación. No tenemos esos ingresos y también seríamos vulnerables. Sin embargo, la ley no recoge ningún protocolo para que nosotros podamos solicitar nuestra vulnerabilidad y adjuntarla en el expediente judicial. Lo tendríamos que hacer como ciudadanos normales, acercarnos a servicios sociales, solicitar un informe y remitirlo al juzgado. Es decir, la ley nos obvia, exclusivamente considera a los inquilinos que pueden ser vulnerables dentro de la vivienda. Hemos visto casos dramáticos, posiblemente sean muy pocos, ¿no? De algunas personas que tenían un piso en propiedad del abuelo o suyo y que lo habían alquilado y el ocupa o el inquiocupa no les devolvía el piso y ellos tenían que dormir en una furgoneta, en una tienda de campaña. ¿Se puede demostrar la vulnerabilidad del propietario, del casero, y puede tener preeminencia sobre el inquilino a nivel judicial? Sí. Sí, se puede hacer, pero desde luego el tiempo demora muchísimo más. Ya te digo que no hay ningún protocolo establecido en estos reales decretos para que nosotros podamos solicitar la vulnerabilidad. Tenemos que hacerlo en paralelo, es decir, este decreto no nos considera. Casos como el de José, que ha estado viviendo durante 9 meses en una furgoneta que pertenecía a la plataforma de afectados por la ocupación, se repiten con mucha asiduidad. Es cierto que muchos de ellos no se atreven a denunciarlo en medios de comunicación, pero nosotros gestionamos cientos de casos de familias en este tipo de situación. Piensa que el 95% aproximadamente del mercado del alquiler está en manos de pequeños tenedores. Es decir, la mayoría de ellos tienen 1 o 2 viviendas, una en la que viven y otra que tienen en alquiler. Por lo tanto, hay muchísimos más casos de lo que se dice. Y con respecto a la vulnerabilidad, para que un propietario pueda demostrar su vulnerabilidad, requiere de solicitar una cita aparte a servicios sociales y adjuntar muchísima más documentación
que cualquier inquilino, puesto que es propietario de una vivienda y por lo tanto se le considera que ya tiene patrimonio para evitar esa vulnerabilidad. Un patrimonio que no puede utilizar porque lo tiene encallado, y si la vivienda la tiene con una hipoteca, encima tiene un problema añadido. Efectivamente, es que esto es así. Son unos decretos o unas leyes que exclusivamente miran para un lado. Nosotros estamos siempre a favor de que se ayude a las familias vulnerables, faltaría más, pero es verdad que la ley y la justicia tienen que ser equitativas, tienen que ser justas, tienen que mirar a todas las patas de la mesa que tienen que ver con el problema que se quiere atajar. Sobre el tema del alquiler y la inquiocupación, una penúltima, los servicios. Cuando uno tiene asumidos los servicios, el propietario, el casero, no puede cortarlos, ¿no? En cambio, si la luz y el gas no la paga el inquilino, sí que se la cortan. ¿Es así? Así es, así es. En el caso de los propietarios no podemos tomar ninguna acción una vez que se hayan declarado vulnerables o hayan mencionado que son vulnerables, puesto que nos podrían denunciar por coacciones. De hecho, este decreto que impide el cortar los suministros básicos se renueva todos los años en el Consejo de Ministros, y el problema es que no se dedican recursos para pagar esos suministros que requieren estas familias. Vamos a la ocupación. Ahí no sé si son literatura o qué, algunos dicen que si pasan más de 24 horas de que te hayan alquilado un piso que no sea tu primera vivienda, ya no puedes pedirles que se vayan. Algunos dicen que piden una pizza en la misma dirección, sabiendo o habiendo ido a ver el piso como si lo quisieran alquilar, sabiendo que lo van a ocupar mañana. ¿Qué hay de cierto, qué hay de mito en todo esto? Bueno, es cierto que la ley no contempla un tiempo, es decir, el ideario social considera que entre 24 y 48 horas, pero eso no es cierto. Cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad acuden a un piso, a un edificio, a un solar que está ocupado, lo que buscan es la habitabilidad, y la habitabilidad es un concepto muy subjetivo. Nosotros hemos encontrado casos en los que las familias que han ocupado hacía pocas horas, ha llevado un cocido, y eso ha sido síntoma de habitabilidad, porque la policía ha considerado que durante el tiempo que han estado ahí en la casa, pues han estado cocinando el cocido y que por lo tanto ya estaban habitándola. Otros han lanzado colchones y han intentado transmitir también a estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han podido pasar noche en esa casa. Por lo tanto, no es una cuestión de tiempo, es una concepción subjetiva por parte de las fuerzas que acuden, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que acuden a esa vivienda ocupada con el fin de que ellos puedan determinar si tiene que pasar a que los jueces diriman o bien pueden echarlos en ese momento. Si tienes una vivienda en propiedad tuya, ¿es en la que vives? ¿Ipso facto se les puede echar? Sí. Demostrando simplemente en el registro que es tu vivienda, que es donde estás tú empadronado, ¿no? Sí, en los casos en los que se aplica el allanamiento, es decir, que se está ocupando la casa que está habitada por tu núcleo familiar, ahí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen unas instrucciones que se dictaminaron en la instrucción 1 en 2020 de Fiscalía General del Estado, en las cuales sí se les da una capacidad de poder intervenir en estos casos y poder echar a los ocupantes en el momento. Y una segunda vivienda, imagine que tiene una segunda vivienda en el pueblo de su madre o en la playa. En ese caso, ¿cuál sería el proceso? Pues mira, estas segundas viviendas también se considerarían allanamiento, pero ahí nos hemos encontrado muchas casuísticas, porque claro, como te comentaba antes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que evaluar en qué situación está la familia que acaba de entrar a ocupar. Y ahí sí nos hemos encontrado que se ha determinado habitabilidad y por lo tanto ya entra en el proceso judicial y será un juez quien tiene que determinar si se les echa o no, pese a que es una segunda vivienda y se puede considerar allanamiento. Bien, con todo esto estamos hablando de un problema que para algunos es un 0,0 y pico de la sociedad, para otros, como decíamos al principio de esta entrevista, don Ricardo, si te afecta directamente, pues lo ves muy cercano. ¿Qué magnitud tiene el asunto? ¿Qué miles de personas están afectadas por ello ahora mismo? Mira, no tenemos un número, lo hemos solicitado, estuvimos
el pasado 18 de noviembre en la Comisión de Vivienda solicitando estos datos al Gobierno y a los grupos políticos de la coalición del Gobierno. No nos los han ofrecido, pero sí te vamos a hacer nosotros una valoración de esos datos. Fíjate, en el año 2023, que son los datos que tenemos, hay 15.289 denuncias por ocupación. Sin embargo, no se consideran ninguna solución extrajudicial porque no se denuncian. Es decir, tenemos mediaciones, abogados, empresas de desocupación que hacen miles de intervenciones y que sin embargo no computan. Por otro lado, los registros del Ministerio del Interior no incluyen ningún tipo de inquiocupación. Por lo tanto, te puedes imaginar que esta cifra se puede multiplicar por 3 y hasta por 4. Y además no se consideran todos aquellos afectados que están conviviendo con mafias ocupas en sus edificios o en sus barrios. Por lo tanto, la afectación de la ocupación no es solo al 0,06% que decía Pedro Sánchez de las viviendas que hay en España. El problema social de la ocupación es muchísimo mayor, pero no tenemos cifras o tampoco nos las quieren dar. Ahí hay un par de cosas que están muy claras, ¿no? Lo que no es tuyo no lo puedes ocupar. ¿Tan difícil es hacer una ley así? ¿Por qué hay tantos matices en una ley que es muy clara? Pues eso es lo que nos preguntamos, ¿no? También nos preguntamos si hay un problema de vivienda, ¿por qué no se interviene en el problema de vivienda? Bueno, pues lo que parece que el Gobierno está haciendo es parchear, entre ellos también el tema de la ocupación, y no le está dando una respuesta como mereciéramos nosotros y la sociedad, que cada vez se empieza a preocupar más por este fenómeno, puesto que no hay medidas legislativas que luchen contra ellas. Nosotros lanzamos desde aquí otra vez la pregunta a la ministra de Vivienda, cuándo se va a reunir con nosotros para tratar este tema y para intentar darle un encaje legislativo en todas estas leyes que nos obvian. Hay una historia, en los seguros ocurría antes, no sé si ahora, el bonus malo, es decir, cuanto más riesgo tenga al asegurar a alguien, más caro se lo cobro. ¿Eso ocurre también en los alquileres de vivienda o es solo por la carestía de vivienda, porque hay poca vivienda en algún sitio? Pues lamentablemente es un poco así, ¿no? Ahora mismo, al no atajarse el problema de la ocupación y la inquiocupación, se está creando un marco de inseguridad jurídica que lo que está haciendo, por un lado, es retraer vivienda y, por otro lado, dificultar, poner más requisitos para el acceso a la vivienda, al alquiler. Porque se teme el que se va a inquiocupar y que no se va a poder recuperar la posesión en años. Entonces, al final, todo esto detrae el derecho de las familias vulnerables a poder acceder a una vivienda. Por lo tanto, es así. Si no se ataja el problema de la ocupación, vamos a estar en una pescadilla que se muerde la cola y lo que va a hacer es imposibilitar que estas familias, que son las que más lo necesitan, puedan acceder a una vivienda digna. O sea, si pusiéramos en una ley simplemente lo que es tuyo no se ocupa, y lo que tienes tú alquilado lo pagas y si al cabo de 2 meses o 3 meses de impago se te puede echar al primer día, ¿podrían bajar los precios de los alquileres? Usted mismo, si es propietario, podría decir, pues yo asumo que en lugar de pedir 1.000 euros al mes, puedo pedir 800 sabiendo que si va todo bien vamos a seguir así ad eternum, pero si va mal vamos a parar esto en 2 días. Sin lugar a dudas, desde nuestro punto de vista hay 2 temas cruciales para intervenir en el mercado del alquiler. Por un lado es la inseguridad jurídica, que pase a ser seguridad para los propietarios, y por otro lado es la oferta y la demanda. Hay muchísimas viviendas, fijaros que cerca de 200.000 viviendas se han retraído del mercado del alquiler en Cataluña desde que se han fijado unos precios. Esto extrapolado al contexto de toda la geografía nacional supondrían cientos de miles de viviendas que volverían al mercado del alquiler y por lo tanto al haber más oferta habría menores precios, bajarían los precios. Don Ricardo, una penúltima. Se dice que hay mucha gente que está vendiendo las casas, se están vendiendo más pisos ahora para no ponerlos a alquilar por miedo. ¿Tiene usted constancia de que haya gente que diga, pues ya dejo de ser casero y lo vendo y me dedico a invertir en otras cosas? Y tanto que tenemos constancia. Fíjate, nosotros somos una plataforma que sobre todo está constituida por afectados que tienen 1 o 2 viviendas. No somos grandes tenedores en ninguno de los casos. El 95% de nuestros afectados tienen 1 o 2 viviendas. Pues bien, después de haber vivido una inquiocupación, el 86% vende la vivienda. ¿Y quién se las compra?
pues las grandes corporaciones bancarias, así como los grandes fondos de inversión, que cada vez lo que están haciendo es concentrar más la oferta, y está desapareciendo esta clase media que tradicionalmente considerábamos que nuestra forma de asegurarnos nuestras pensiones y nuestro futuro era invirtiendo en una vivienda. El miedo a ocupación hace que vendamos nuestras propiedades. 9 de cada 10 afectados por la ocupación en una primera instancia deciden vender y invertir ese dinero en otros productos que seguramente van a ser financieros, pero que no van a servir para la vivienda. Si esas 9 de cada 10 afectados siguieran y pudieran seguir alquilando, igual la siguiente inversión sería una siguiente vivienda para poner en alquiler, ¿no? Fíjate, Jaume, no es tanto para invertir, ¿vale?, sino para poder pagar la deuda que nos han dejado los Inquiocupas. Es decir, nosotros asumimos tal deuda al no recibir la renta mensual que finalmente tenemos que vender esas viviendas para poder hacer frente a todos los agujeros que nos ha creado el tener un Inquiocupa. Porque no son solo los gastos de la hipoteca, sino que también son gastos de comunidad, son gastos de abogados. Es decir, es un montante que estamos hablando en torno a 40.000-50.000 euros de deuda de media por Inquiocupación. Pues arrancamos el 25 como acabábamos el 24, con este problema serio, muy serio, y que además efectivamente hace que el que va a alquilar pues le busque más garantías y que tenga que pagar más caro por algo que, en buena ley, si todo el mundo se gestionara bien como habría que hacerlo, no habría ocupación, no habría inquiocupación, y posiblemente usted que nos escucha, que está alquilado, podría alquilar más barato el piso. Me gustaría, Ricardo Bravo, en el futuro, en este año 25, poder hablar de alguna noticia positiva en este aspecto, y ojalá lo podamos compartir aquí en Más Vida. Muchas gracias por atendernos y buenas tardes. Gracias a vosotros. Estamos a punto de terminar el programa. Mañana martes tenemos más contenidos y también, como no, por la mañana a partir de las 11, Tu Vida, con el equipo de Marta García y todos los compañeros que hacen posible que nosotros conozcamos más sobre salud, sobre ocio y sobre cómo cuidarnos más. ¿Qué esperamos para mañana, Marta? Muy buenas tardes, Marta García. Jaume, muy buenas tardes. Mañana tenemos un programa cargado de buen contenido. Vamos a hablar sobre los animales de terapia, la importancia de, para ciertas enfermedades, interactuar con animales, y vamos a tener un experto que nos va a hablar sobre este tema, que es súper interesante. Como siempre, es martes y nos toca mirar el bolsillo, así que Mireia Martínez de Mercados nos da los mejores consejos. Y vamos a tener un invitado, Jaume, muy especial. Es que nos ha mandado el libro para que nos lo leyésemos con anticipación. Se llama Juan Enrique Soto y es el encargado de crear los perfiles criminales en España, así como el FBI, pero español. Una pasada de entrevista, espero que sea. Pues sí, lo escucharemos y aprenderemos mucho con él y contigo. Marta, gracias. Hasta mañana a las 11, Tu Vida. Un beso, hasta mañana. Y nosotros mañana volvemos, Más Vida, a partir de las 4 en punto de la tarde. Aquí les esperamos, en Vida Televisión. Pásenlo bien.